Capítulo 16. Esta noche vamos a terminar el capítulo 16. Estamos la semana pasada, el miércoles pasado, estudiaron todo lo que ocurrió en el inicio del nuevo viaje misionero de Pablo y cómo después de una separación del primer grupo, tanto Pablo como Bernabé toman rutas diferentes y el libro de los Hechos continúa con los ojos puestos en lo que Pablo está haciendo. Ahora, es interesante porque en tu Biblia seguramente, dependiendo de cuál sea la versión, dice Los Hechos de los Apóstoles, el título del libro. Pero creo que realmente el libro de los Hechos no sería o no existiría si no fuese por el Espíritu Santo. Y es básicamente más que los Hechos de los Apóstoles, es los Hechos del Espíritu Santo. Y se acuerdan que en el libro, en el capítulo 1, Jesús les dijo a los discípulos de que ellos tenían que esperar en Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo sobre ellos. Y solo ahí, solo después de eso, ellos iban a poder, ahí sí, salir de Jerusalén y ser testigos en todas partes, incluso hasta el último lugar de la tierra. Y eso es lo que hemos estado viendo. Y hoy vamos a ver cómo los planes pueden cambiar. ¿Te ha pasado eso de que no sé si eres bueno o eres bueno para usar una agenda y puedes planificar tu día o puedes planificar en avance y a veces estamos como que súper ahí clavados con esto es lo que tengo que hacer y Dios cambia los planes, Dios cambia los planes. Dios tiene otros planes en su agenda y creo que debemos de aprender a ser flexibles y creo que eso es lo que vamos a ver un poco esta noche. Entonces, si estás ahí en Hechos 16, vamos a leer del verso 6 hasta el verso 10. Y dice así, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí vemos algo bien importante y es cómo el Espíritu Santo, el ayudador, el que Jesús prometió, dijo que el Padre nos iba a enviar para ayudarnos, cómo Él cambia y va direccionando la vida y el ministerio de Pablo, de Timoteo y de Silas en este caso. Y es interesante porque vamos a ver de que realmente aquí en estos versículos Pablo tiene como dos intentos de hacer o planificar o llevar una agenda y en esos dos intentos que él tiene, realmente son dos intentos de los cuales el Espíritu Santo, de alguna manera, lo bloqueó y le prohibió. Entonces, dice, el verso 6 puede sonar como que incluso un poco como que extraño, que dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Uno podría pensar de que Dios nunca impediría algo así, de que Dios nunca impediría que uno hable de la palabra de Él. Pero aquí ocurre. Ahora, no es que Dios está prohibiendo que hablen de la palabra. Dios nunca nos va a prohibir que hablemos el Evangelio. Pero lo que está ocurriendo acá y lo que está haciendo el Espíritu Santo es direccionando a Pablo para que él hable la palabra donde Dios cree y donde Dios ve que hay necesidad. Y eso es lo que está ocurriendo. Son los cambios de planes. La zona de donde él quiere ir en el verso 6 es Asia, es la provincia de Asia, dice. Ahora, no confundamos con Asia con los asiáticos, hoy en día no son los asiáticos. En esa época la provincia de Asia es donde están las 7 iglesias que comenzamos a estudiar en los domingos. Las 7 iglesias del Apocalipsis es Asia, es Turquía, es actual o la moderna Turquía. Y Pablo tiene esta idea de ir hacia esa zona y el Espíritu Santo se lo prohíbe.
No sabemos exactamente cómo el Espíritu Santo intervino en Pablo, pero le dijo y le prohibió ir a ese lugar. Ese es su primer intento. ¿Te acuerdas? La semana pasada comenzamos a ver de que ahí en el capítulo anterior, en el capítulo 15, verso 36, dice que Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos que habíamos visitado en las otras ciudades. Ese era el corazón de Pablo, un corazón por la iglesia. Entonces, ese fue el propósito inicial. Vamos a ir, vamos a visitar a los hermanos. Estando acá, dice que él tuvo el deseo de ir y hablar la palabra de Dios en Asia, ya estando ahí. Pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Primera prohibición, primer intento y Dios le dice no. El segundo está en el verso 7, dice, y cuando llegó a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió nuevamente. Dos intentos, dos planes de Pablo cambiados o interrumpidos o estorbados por Dios. Si tú ves el mapa, a ver si ponemos el mapa, Alberto. Ahí está. La línea más gruesa, la línea morada, es el viaje de Pablo, el segundo viaje. Entonces él estaba en Listra y Derbe, que son los segundos puntos como de tu derecha hacia la izquierda. Él está ahí y empieza a moverse y él quiere ir hacia donde dice Asia. ¿Qué iglesias están en Asia? Está Éfeso en Asia, está Colosas en Asia. Finalmente él va a ir después. Esos son los lugares donde él quiere ir. Pero Dios se lo prohíbe y dice, bueno, voy a ir para arriba, a donde está Bitinia. Y también el Espíritu Santo se lo prohíbe y empieza a avanzar, y finalmente va a llegar al penúltimo punto allá, en el mar, que es Troas. Entonces, imagínate, Pablo se está moviendo ahí como que, a ver, vamos a ir para allá. No, vamos a ir para arriba y no, tampoco es para arriba. Y tú dices, es Pablo. O sea, yo pensaba un poco en esto y cómo el Espíritu Santo nos quiere guiar y cómo el Espíritu Santo guía nuestra vida. Cómo el Espíritu Santo guió la vida de Pablo. Acuérdate, Jesús nos mandó al mundo, pero Jesús mandó a su Espíritu para que su Espíritu nos guiara en este mundo. Y eso es, Jesús le dijo, vayan al mundo y prediquen el Evangelio, hagan discípulos, pero Él mandó a su Espíritu para que en este mundo, donde Él nos mandó, su Espíritu es el que nos guíe a su voluntad. Entonces, esto es importante. Hablar la palabra de Dios siempre va a ser bueno, evangelizar siempre va a ser bueno, hablar de Jesús siempre va a ser bueno. Pero algo que a veces no pensamos y como que no dimensionamos es que no solamente importa el qué, sino que también importa el cuándo. En la voluntad de Dios, para que sea la perfecta voluntad de Dios, hay dos componentes. Uno, el propósito de Dios, y segundo, el tiempo de Dios. Nosotros siempre pensamos en la voluntad de Dios como, ok, vamos a hacer lo que Dios quiere. Pero para que sea la voluntad perfecta de Dios, no solamente implica que se haga el propósito de Dios, sino que también se haga en el tiempo de Dios. Y el tiempo al cual Pablo quería ir a Éfeso, a Colosas, donde después van a haber iglesias, no era el momento, no estaba en el plan de Jesús, de Dios en ese momento. Y el Espíritu Santo empieza a interrumpir su plan y lo empieza a dirigir, a ponerlo en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? A veces decimos y oramos, Señor, tú abres puertas y si tú abres puertas, yo voy a saber de que tú me estás guiando. A veces sí, Dios nos guía a través de que Él abre puertas, pero ¿sabes qué? Aquí vemos que Dios también nos guía cerrando puertas. Cerrando puertas. No abriendo, sino que cerrando. Y a veces decimos, ay, chíspale, se cerró esta puerta, qué lástima. Y como que nos agüitamos y decimos, no, pues ya ni modo. Eso también puede ser Dios guiando. Aquí vemos cómo Dios cerró en dos lugares a los cuales Pablo quería ir y tenía toda la intención de ir y ese era su plan. Dios cerró las puertas. Y el Espíritu Santo también actúa así en nuestra vida. Si has estado orando por algo, si has estado como que pensando cosas, si has estado buscando la dirección de Dios y eso no se ha dado o se ha cerrado puertas, probablemente es la dirección de Dios que te está diciendo, eso no es para ti ahora, a lo mejor nunca va a ser para ti o a lo mejor no va a ser para ti hoy. ¿Ves? Y tenemos que, lejos de agüitarnos y desanimarnos, decir gracias Señor porque tú me estás guiando y me estás
direccionando a estar en tu perfecta voluntad. Ahora la pregunta es, ok, el Espíritu Santo me quiere guiar a la perfecta voluntad de Dios. ¿Quiero que me guíe realmente? ¿Quiero yo estar en el centro de su voluntad o no? Yo creo que si yo no tengo ningún interés en hacer la voluntad de Dios, ¿por qué el Espíritu de Dios tendría que guiarme? Pero si yo quiero hacer su voluntad, Él me va a guiar. Él nos va a guiar hacia donde Él quiere. Después de todas estas vueltas y intentos de bajar como hacia el sur, ahí en el segundo y tercer punto, Listra y Derbe. Acuérdate de lo que pasó en Listra. Apedrearon a Pablo ahí, incluso hasta dejarlo como muerto. Se levanta y vuelve a entrar a la ciudad y de ahí se mueve y ahí empieza que quiere ir a Éfeso y pum, se va para arriba y termina en Troas, en el extremo ya, justo frente al mar Egeo, y frente a él está todo un nuevo continente, en el cual el Evangelio nunca ha llegado ahí, que es Europa. Europa. ¿Ves? El plan de Pablo era, vamos a ir a Asia, vamos a ver lo que está pasando ahí y vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a predicar el Evangelio. La voluntad de Dios no era ir ahí en ese momento, la voluntad de Dios era cruzar a Europa, que Pablo cruzara a Europa. Todo un continente nuevo, todo un lugar nuevo donde el Evangelio de Jesús necesitaba ser oído. Entonces, la pregunta es, ok, eso es Pablo, pero el Espíritu Santo también nos quiere guiar hoy a nosotros. Es la misma persona, no ha cambiado en lo absoluto. El Espíritu Santo quiere seguir guiándonos hacia la voluntad de Dios. ¿Cómo lo reconocemos? Pues como aquí, Dios cierra puertas y abre otras. Y debemos de estar sensibles y atentos a su dirección en nuestra vida. Sería fácil que yo dijese, a ver, en la página 1232 de tu Biblia, ahí está la clave para saber cómo te va a guiar Dios, siempre. Entonces, cada vez que estés en una disyuntiva, ve a la página 1232 de tu Biblia y ahí vas a tener todas las respuestas. Sería fácil. ¿Y sabes lo que pasaría si eso fuese una realidad? Ya no necesitaríamos de Dios, porque tenemos una fórmula. Y Dios no quiere darnos una fórmula, quiere que recordemos que se trata de una relación. Y como Él no nos ha dado una fórmula mágica para cada situación, nosotros estamos obligados a orar y a buscar su voluntad y a tener una relación con Él. Porque si tuviésemos una fórmula mágica, no buscaríamos a Dios. Pero Él quiere una relación con nosotros porque nos ama. Y Él quiere, como vimos el domingo, que también nosotros respondamos en amor. Pablo, un hombre que dice, para mí el morir, es ganancia, yo voy a vivir para Cristo, todo lo que hago lo he dejado atrás, todo lo que yo era lo he dejado atrás, yo prosigo a la meta y quiero hacer la voluntad de Dios. Pero vemos aquí que incluso en Pablo, él no tenía resuelto y no sabía absolutamente con lujo de detalle todo el plan de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Pablo está haciendo intentos de hacer algo, obviamente. A veces la gente dice, pues yo nunca me he equivocado. Pues a lo mejor nunca has intentado nada, por eso nunca te has equivocado. Cuando intentamos cosas nos podemos equivocar, ¿ves? Pero es un hombre que está intentando, pero te das cuenta que aquí su plan era diferente al plan de Dios. Era diferente. Y es Pablo, es un hombre maduro. Un hombre maduro en la fe. Entonces, madurez espiritual no es sinónimo o no significa tener claramente y absolutamente definida cuál es la voluntad de Dios para todas las cosas. Eso lo vamos descubriendo a medida que vamos relacionándonos con Dios. Cuando tenemos una relación diaria con Jesús, Él nos va mostrando y nos va guiando en cuál es su voluntad. El plan de Pablo era otro, el plan de Dios era este. Dios intervino, bloqueó, lo guió para que Pablo terminara haciendo lo que Dios quería. Tú, yo, ¿estamos disponibles para eso? Para que Dios haga y para que nosotros hagamos lo que Dios quiere. ¿O queremos nada más como que torcerle la manito a Dios para que haga lo que nosotros queremos? No hay nada mejor, no hay nada más importante o el lugar más asombroso que estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Para qué van a ir? Para anunciar el Evangelio. Ahora,
Fíjate, ¿de qué otra manera Dios le habló o direccionó a Pablo? Con una visión. Dice que tuvo una visión, fíjate en el verso 9. Y le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Macedonio es un griego, es lo que está al frente allá de Troas. Esa es Macedonia, es Grecia. Y en esta visión, que es diferente a un sueño, Dios le mostró a Pablo un hombre macedonio que estaba pidiendo ayuda, un hombre griego. Imagínate para Pablo pensar, un hombre griego, o sea, los griegos que tienen toda su cultura, todo el conocimiento, toda la sofisticación, ahora Macedonia tiene todo el trasfondo griego, pero tiene toda la influencia romana, es un mundo diferente y Dios quiere que yo vaya allá. O sea, Dios no va a traer un macedonio para donde yo estoy, yo voy a ir allá. Eso es lo que Dios quiere, yo voy a llevar el evangelio a Grecia. Y pum, y parten y llegan a Troas. Ahora, fíjate, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, aquí hay un dato curioso e interesante. Si te fijas en el verso 11, dice, vinimos. ¿Quién es el autor del libro de Hechos? Lucas. Lucas ya se agrega en este lugar al viaje. Dice, vinimos, o sea, él se incluye. En los capítulos anteriores, Lucas habla como que relatando una historia de otros que está ocurriendo, pero a partir de aquí, a partir de Troas, Lucas dice, vinimos. Entonces, eso quiere decir, por alguna razón que no sabemos, Lucas estaba en Troas y en Troas se unió al grupo misionero y él empieza a hablar ahora de nosotros. O sea, Lucas se incluye a Pablo, a Timoteo y a Silas. ¿Y dónde llegan? A Filipos, cruzan el mar Egeo y llegan a Grecia. Ahí están en Filipos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta a los filipenses? Aquí comenzó todo. Con este viaje, este segundo viaje de Pablo, llegaron a Filipos. Y dice que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Era una ciudad importante. Dicen los libros de historia que era una ciudad multicultural. Los libros de historia dicen que la gente tenía como ciertas exenciones en sus impuestos, que por eso era un lugar favorito como para ir a retirarse, a jubilarse. Y mucha gente llegaba ahí. Había mucha gente romana de todas partes que llegaba a esa zona. Entonces, Pablo llega a la ciudad y ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál era su manera de operar? ¿Iba a dónde? A una sinagoga. Lo primero que él hacía, iba a una sinagoga. Ahora fíjate el verso 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Como decía hace un rato, él iba y buscaba una sinagoga, iba y les hablaba a los judíos acerca de Jesús el Mesías. En esta ciudad no hay sinagoga. Entonces eso significa que había muy pocos judíos. En una ciudad, para que funcionara una sinagoga, tenían que haber mínimo 10 hombres judíos. Entonces quiere decir que en esta ciudad, por muy grande y muy cosmopolita, no habían 10 hombres judíos. Entonces habían muchas mujeres y se reunían a las afueras de la puerta, afuera de la ciudad, junto a un río, donde tenían una especie de reunión. Y Pablo va, está atento y le dan una oportunidad para hablar, y a medida que él empieza a hablar, por alguna razón, aparece el nombre de esta mujer, de Lidia. Y Dios empieza a trabajar en el corazón de Lidia. ¿Quién era esta mujer? Dice que Lidia era una mujer comerciante. Podríamos decir hoy en día, era una empresaria mujer. Dice que era de Tiatira. Tiatira está en la costa de acá, en lo que sería Asia. Es una de las iglesias de Apocalipsis igual. Entonces ella se fue por trabajo. Probablemente tiene un negocio, dice que era de
de púrpura, o sea, de tinta, y se fue a establecerse a la otra ciudad frente al mar, a poner su negocio. Y probablemente era una mujer empresaria con muchos recursos, porque al final del verso 15 dice que invitó a Pablo y a su equipo a que se quedara, ¿dónde? En su casa. O sea, hoy en día tú invitas a la gente a tu casa, pero en este tiempo invitar gente a tu casa significa que tenías una casa grande. Y eso significa que esta mujer, al ser comerciante, empresaria, era próspera y tenía una casa grande para recibir invitados. Entonces es una mujer que trabaja, una mujer que tiene un negocio, una mujer que dice que adoraba a Dios. Eso quiere decir de que era una mujer que simpatizaba con el judaísmo, pero no conocía a Jesús todavía. No conocía a Jesús. Y vemos, y en esta historia vemos una trilogía, por decirlo de alguna manera, de cómo el Evangelio interactúa con tres personas diferentes, muy diferentes las unas de las otras. Primero con esta mujer. Una mujer con un negocio, una mujer quizás viuda, probablemente algunos escritores consideran que tiene una familia y que es temerosa de Dios, pero no conoce a Jesús. Y cómo Dios lleva a Pablo para que gente como ella empiece a escuchar de Jesús. Y años después o tiempo después, ahí comienza una iglesia. Comienza una iglesia. Ahora, el verso 14 es un verso muy importante porque a medida que Pablo estaba hablando, Dios empezó a hacer algo en el corazón de Lidia. Fíjate el verso 14, al final, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice que abrió su corazón. ¿Y sabes qué? Eso es lo que solo Dios puede hacer. Y eso es lo que Dios anda buscando hacer. Él necesita y nosotros necesitamos que Dios abra nuestro corazón. Es como, o sea, ella estaba escuchando y tenía este conocimiento de Jehová, del Dios de los judíos del Antiguo Testamento, pero no había oído de Jesús. Y Dios mueve a Pablo con su equipo y lo mueve de un continente a otro para que esta mujer y su familia puedan oír el Evangelio de Jesús. Hay tiempo invertido, hay recursos invertidos, simplemente para que una mujer con su familia puedan ser los primeros en oír en este nuevo continente el Evangelio de Jesús. Y Dios es capaz de hacer eso, de gastar tiempo, recursos, usar a personas para que simplemente una mujer y su familia puedan oír de Jesús. Así está interesado Dios en salvar a las personas. Él puede mover muchas cosas para la salvación de uno, de varios o de una multitud. Pero ¿sabes qué? Por mucho esfuerzo que a veces podamos hacer, si Dios no abre el corazón de la gente, nada va a ser fructífero. Lo que ocurrió ahí al de ella estar oyendo lo que Pablo decía. De hecho, dice que la palabra que usa es lo que Pablo decía. No estaba quizás necesariamente Pablo predicando, sino que a lo mejor estaba hablando. Esa es la palabra de hablar nada más, una conversación. Y en esa conversación que Pablo estaba teniendo ahí y ella estaba escuchando, Dios abrió su corazón y sus ojos fueron abiertos y entendió y conoció a Jesús. Dios le reveló. Y sabes que nosotros, cuando conocimos a Jesús, no fue porque teníamos un intelecto tan grande o porque éramos súper inteligentes y porque por alguna razón nuestra mente logró descifrar quién era Jesús y lo complejo del Evangelio. No. Alguien un día nos habló de Jesús, nos habló del Evangelio, nos dijo que éramos pecadores y que había un Salvador que quería perdonarnos. Y cuando esa persona o estábamos escuchando nos estaba hablando de Jesús, Dios abrió nuestros ojos. Abrió nuestros ojos y el Espíritu de Dios nos reveló quién era Cristo. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 2, que es el Espíritu el que nos ha revelado a Cristo. No es porque soy inteligente o porque tengo una capacidad intelectual, es por la gracia de Dios, es por su Espíritu. Y eso es lo que está ocurriendo como invisiblemente, por decirlo de alguna manera, en el corazón de esta mujer. Dios empieza a trabajar para que ella esté atenta a lo que Pablo está diciendo. Y ¿sabes qué? Tenemos que orar y pedir esas cosas también.
Cuando le vas a hablar a alguien de Jesús, a alguien que no conoce a Jesús, pídele al Señor que también actúe en el corazón de la persona que te va a oír para que esté atento a lo que le vas a decir de Jesús. Porque si Jesús no actúa o su Espíritu Santo no actúa en el corazón de la persona, nuestras palabras van a ser como cualquier otra palabra, como cualquier otro vendedor que le quiere vender algo a alguien. Pero el Espíritu Santo y Dios viene y respalda el Evangelio. Pablo estaba hablando de Cristo. Cuando iba a las sinagogas, él hablaba y exponía a Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a usar para tocar el corazón de la gente. No la sabiduría del hombre, no el humanismo, nada de eso. El Espíritu Santo va a respaldar el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que va a lograr penetrar el corazón del hombre. Y dice que no solamente creyó, sino que dice, Lucas lo menciona enseguida en el verso 15, y cuando fue bautizada, o sea, imagínate, o sea, creyó y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero fue bautizada. Y no solamente ella, dice, y su familia. O sea, esta mujer y esta familia estaba lista para oír. ¿Te das cuenta por qué era necesario que Pablo fuera ahí y no fuera a Asia? Pero eso no lo sabía Pablo. Nosotros no tenemos la menor idea de lo que viene mañana. Y podemos planificar y está bien, no tiene nada malo hacer planes. Pero necesitamos rendir nuestra agenda y nuestro día a Dios. Necesitamos ser flexibles a que Él tiene toda la libertad de cambiar nuestros planes y nosotros necesitamos ser flexibles. Porque Él sabe con quién voy a hablar mañana, Él sabe a lo mejor con quién me voy a cruzar, Él sabe cómo está esa persona, qué está viviendo en su vida, en qué circunstancias está él pasando o ella. Y Dios está interesado en esto, en tocar corazones, en revelar el Evangelio, en revelarle a Jesús a las personas. La pregunta es, ¿estamos nosotros disponibles y somos flexibles a ser usados por Dios? ¿Ves? A tener un propósito. Ahora, es interesante porque cuando dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, esa palabra abrió es la misma que vemos mencionada en el libro de Lucas. Mira, vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, si no mal recuerdo. Es el último capítulo, sí, capítulo 24, verso 31. ¿Se acuerdan de Jesús y los dos discípulos que iban camino a Emaús? Lucas 24, 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, es la misma palabra. Dios va a abrir nuestro corazón abriéndonos las Escrituras y nuestro corazón va a arder. Estos dos discípulos dijeron, algo pasó en nuestro corazón cuando Jesús nos comenzó a hablar y nos comenzó a recordar. Y cosas van a suceder y Dios quiere trabajar al nivel de nuestro corazón. No es algo intelectual, es algo a nivel del corazón. Y es el Espíritu de Dios, es Jesús, es Dios obrando en nuestro corazón para poder captar y poder ver las cosas que no entendemos. La palabra de Dios quiere hacer ese trabajo. El Espíritu Santo va a respaldar la palabra de Dios, lo que nosotros hablamos. Y se bautizó ella, su familia, y cruzaron todo eso que cruzaron ahí para una mujer y su familia. Pero no solamente eso, fíjate el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí vemos ahora cómo esta muchacha, de hecho es una esclava, porque dice que tenía amos. Es una esclava, es una joven, o no sé, pero es una esclava que tiene un espíritu de adivinación. La palabra que usa Lucas es
en el original en el griego es el espíritu de Pitón. Así es lo que él usa en el original. Pitón era una encarnación, o ellos creían que era una encarnación de Apolos, que Apolos había encarnado en esta serpiente que era Pitón, y que esta era una pitonisa. Las pitonisas eran mujeres que decían o revelaban el futuro, supuestamente, y esta mujer le daba gran cantidad de dinero a sus amos. Mucha gente quizás iba y quería oír y escuchar, ya sabes cómo hay gente así, y quieren que le diga qué va a pasar. Y esta mujer era una esclava y tenía un espíritu maligno. Lucas menciona que Pablo enseguida detectó que esto no era una pitonisa, era un espíritu maligno. O sea, esta mujer, esta muchacha esclava, estaba poseída, básicamente. Y es curioso porque tú dices, a ver, ¿qué está haciendo esta muchacha? ¿Está diciendo alguna mentira? Pues no. Fíjate, dice, verso 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No lo dijo una vez, sino lo dijo ¿cuántas veces? Dice que lo hacía por muchos días. Y ¿sabes qué? Jesús no está interesado en la publicidad de Satanás. No necesita que Satanás le haga publicidad. Y cuando dice que desagradando a Pablo, la idea no es que Pablo estaba ya como fastidiado con la mujer. La palabra desagradando tiene que ver con, tenía como un poco de compasión por la condición de la mujer. Le desagradó la condición en la que ella estaba, dominada, esclava. Simplemente era una oportunidad de negocio para sus amos y la usaban como una esclava. Y sabes que esta mujer no solamente estaba poseída, era esclava espiritualmente por el maligno. Y dice que no sabemos después de cuántos días, simplemente Pablo va y le dice, pues te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Y ¡pum!, salió. Y esta mujer fue libre no por el poder que tenía Pablo, fue libre porque Jesús obraba a través de Pablo, porque el Espíritu Santo obraba a través de la vida de Pablo. Y esta mujer probablemente tuvo contacto con el Evangelio. El libro de los Hechos no nos dice, pero no es tan difícil o tan imposible creer que esta mujer también se agregó con el tiempo a la iglesia. No sabemos, no podemos afirmarlo, la Biblia guarda silencio. Pero si vemos el contexto de Lidia y su familia salva, y después vamos a ver este hombre que viene después salvo, no es tan imposible quizás pensar de que esta mujer también quizás se agregó a la iglesia. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Esta mujer básicamente estaba distrayendo. Imagínate que tú vas para todas partes y siempre hay una persona, no, yo soy siervo de Dios, o sea, una vez, pero siempre, ¿qué está distrayendo? Y Satanás quiere distraer siempre, interrumpir la obra de Jesús, interrumpir. Ahora, fíjate el verso 19. Pero viendo sus amos, ahí vienen los problemas, que había salido la esperanza de su ganancia. Estos amos no amaban a esta muchacha, no les importaba, lo único que les importaba era su bolsillo. Dice que había salido la esperanza de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Te das cuenta cómo arman todo un caso para su favor? Ellos no dicen, el problema de ellos es que les arruinaron su negocio. No mencionan en lo absoluto que esta mujer era una esclava y que tenía este espíritu de adivinación. No hablan nada de eso. Ellos simplemente están haciendo y mostrar a Pablo y a Silas como son una amenaza para nuestra cultura. Dice, verso 20, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, alborotan su bolsillo. Dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, dice, ni hacer, pues somos romanos. Dice, y se agolpó el verso 22, el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas.
después de haberle azotado, dice, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Un alboroto. Yo me pongo a pensar, si uno ve esta historia y así como que humanamente y carnalmente, a lo mejor yo hubiese pensado, ¿seguro que era aquí Dios que tenía que venir? O sea, yo quería ir a otra parte, pero tú me mandaste aquí. Y mira cómo me reciben acá. ¿No pensaríamos eso probablemente? Yo pensé que estaba haciendo la voluntad de Dios y cómo están saliendo las cosas tan mal. Pero sí estaban haciendo la voluntad de Dios. Y eso nos muestra una realidad, de que hacer la voluntad de Dios no significa que todo va a ser fácil, que todo va a ser tranquilo, que todos nos van a recibir, que todos nos van a querer. No. Tampoco estoy diciendo que todos nos van a dar con varas, porque no es lo que dice la Biblia. Pero debemos estar conscientes en que hacer la voluntad de Dios implica situaciones incómodas, difíciles, que no nos van a gustar, que quizás nos puede doler, que quizás nos van a lastimar. Pero ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios. Y son recibidos con azote. Y vamos a ver cómo Pablo en sus viajes, o sea, ciudad que llegaba, terminaba o en la cárcel o golpeado. ¿Cuántas veces quizás nos hubiésemos preguntado, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Entonces, imagínate, no le dan chance ni siquiera de defenderse, o me refiero no a golpear, sino a defenderse legalmente, porque después sí lo hace. Entonces eso significa que probablemente todo fue muy rápido, que todo fue así como que le cayó la gente y no tuvieron tiempo de hacer mucho o de hacer nada. Entonces, ahí están, en una cárcel, todos golpeados. Imagínate el cuerpo de una persona que ha sido azotada. Y ahí está el carcelero. Oh, pero ahí está el hombre de Macedonia. Ahí está el hombre de Macedonia. Y imagínate, dice, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies, dice, en el cepo. Hay obstáculos, ¿ves? Pablo a lo mejor podría haber pensado, o Timoteo, o Silas, hasta aquí llegamos, pues ya ni modo, ¿no? Ya aquí nos detienen, mucho gusto, Pablo. Pero no. ¿Hay obstáculos? Sí. Pero Dios los mandó con un propósito ahí. Y su propósito se va a cumplir. Y Dios ama tanto a este carcelero que le mandó a Pablo ahí. Lo ama tanto a este carcelero y a su familia. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar tú y yo por la salvación de una persona? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir? ¿O cuánto estamos dispuestos a soportar para que Dios salve a una persona y su familia? Eso es lo que Pablo estuvo dispuesto a soportar. Varas, azotes, cárcel, injustamente. Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando estamos en el calabozo de más adentro y estamos amarrados? ¿Cómo reaccionas tú en tu calabozo cuando te ponen en el calabozo? Empezamos a quejarnos, a murmurar, a hablar mal de los otros, a pedir de que Dios lo castigue. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hizo Pablo? Verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. Y así como que, ¿qué? Después de que están en la cárcel, de que están amarrados, están en el calabozo de más adentro, después de haber sido azotados, no están quejándose, no están amargados, no están con rencor, están orando y están adorando. Y eso no se puede falsificar. Eso es infalsificable. Entonces tú dices, o estos tipos están locos o lo que tienen es verdadero. O al que tienen es de verdad. O sea, tú no puedes, yo no puedo falsificar
que creo en Jesús en un contexto así, si realmente no lo creo y si realmente no es una verdad en mi vida? Cuando está todo tranquilo, yo puedo falsificar y aparentar muchas cosas. Pero en un contexto así, en una realidad así, lo que somos va a salir a relucir. Va a salir a relucir. Y ellos están orando y adorando. Realmente ellos están presos físicamente, pero no están presos en su interior. Ellos tienen libertad y pueden orar, pueden cantar, pueden adorar. ¿Qué sale de tu boca cuando estás en el calabozo? Porque lo que sale de mi boca viene de mi corazón, finalmente. Y mi corazón está conectado con mi boca. Y eso aflora siempre cuando estoy en el calabozo. Cuando estoy amarrado, cuando estoy en una situación que me siento atrapado, que es injusto, que no merezco que me estén haciendo esto, eso es lo que va a salir. ¿Cómo reacciono cuando estoy en el calabozo? Ellos oraron. Ellos oraron y adoraron. O sea, dices, ¿cómo? Es porque Jesús es real. Porque Jesús es real para ellos. Porque amaban a Jesús, pero porque eran amados por Jesús. Ahora, fíjate, dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora, nos mandaban la banda acá a la cárcel. No sé si Pablo tenía buena voz, ¿no? Pero cantaba. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron, despertando al carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En esta cultura, un carcelero pagaba, él pagaba la condena de las personas que él estaba cuidando. Entonces, si él se va a suicidar o si él se va a matar, significa que en esa cárcel había gente que había sido condenada a pena de muerte. Entonces él dice, pues si voy a morir porque se me está saliendo alguien que está condenado a muerte, pues mejor me mato yo y no que me mate un romano. Así, a ese nivel. Y es interesante la reacción de este carcelero. Fíjate, dice, verso 28, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Chécate, Pablo le salvó la vida. Pablo dice, no, ¿qué estás haciendo? No. Pablo sabe que él se va a matar porque Pablo se da cuenta que él piensa que los presos se fueron. Y Pablo le salva la vida, pero Pablo no solamente le salva la vida física, sino le apunta al que le va a salvar la vida por la eternidad. Fíjate, verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Otra persona que estaba lista. Por alguna razón, este hombre no escuchó ninguna predicación. Él, a través de lo que pasó, del testimonio seguramente de Pablo y de Silas, al ver la convicción, Dios ya lo había preparado para este momento. Y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa ha sido siempre la pregunta del hombre. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Si hubiese ido un judaizante, le hubiese dicho, guarda la ley y circuncídate. Si hubiese ido un religioso, le hubiese dicho, haz toda esta lista de cosas y vas a ser salvo. Pero aquí es donde vemos realmente, ¿qué necesitamos para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo nada más. Cree. Eso es confiar. Y siempre pensamos de que para ser salvos hay que hacer un montón de cosas, que hay una lista bien grande de cosas que debemos de hacer para poder ser salvos. Y la Biblia nos dice que la única condición para ser salvos es que creamos en Jesús.
que confiemos en Él. No le da un tremendo sermón, le dice en una frase que se tarda 2 segundos en decirle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso es fe, es confianza. Confianza en la obra completa de Jesús. Ahora, es importante, porque muchas veces este versículo se ha mal interpretado y se ha mal usado. Porque dice, mira, aquí Pablo le dice al carcelero de que todos los que crean en Jesús van a ser salvos ellos y su casa. Y no está diciendo eso. Se lo está prometiendo a este carcelero. Y no es así como que, el papá y la mamá son cristianos, entonces por defecto los hijos son cristianos, los nietos son cristianos. No está diciendo eso, no está enseñando eso. Fíjate lo que ocurrió después. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por eso fueron salvos. ¿Te das cuenta? No es simplemente porque por obra mágica, si tú crees, toda tu casa va a creer. No es eso. No está diciendo eso el texto. Dice, y le hablaron, el verso 32, por eso el contexto es importante. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y así como creyó el carcelero, creyó porque es necesario creer para ser salvo. Y creyó cada miembro de su familia. Entonces, si pensamos por alguna razón que simplemente porque yo soy cristiano, toda mi familia va a ser salva, estoy en un error. Para que toda mi familia sea salva, yo debo de hablarle la palabra. Y ellos deben de creer también. Dios solo tiene hijos, no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene primos. Entonces, sí, Dios quiere salvar a todo el mundo. Él no quiere que nadie perezca. Pero el medio de la salvación, o el medio para la salvación, es Jesús y creer en su nombre. Y para que la gente pueda creer, yo debo de hablar. Entonces, eso nos debe de hacer pensar en qué onda con mis hijos, qué onda con mi papá o mi mamá o mis sobrinos. No es garantía de que simplemente porque yo soy creyente, ellos lo van a hacer en automático. Necesitamos hablar la palabra de Dios. Dios sí quiere salvarles, pero ellos necesitan creer y confiar. Ahora fíjate el verso 33, fíjate el cambio de actitud de este hombre. Y le hablaron, dice la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjate, empieza a ¿qué? A lavarle las heridas. Imagínate, Pablo todavía está todo golpeado. Está todo golpeado, está todo dolorido, pero él eso no lo detiene, ¿ves? Él habla, a pesar de que está todo herido, él habla. Pero este hombre, ves un cambio en su vida, y es servir. Él comienza a servir. Le sirve lavándole las heridas. Ese es el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Le lavó los pies. Eso es. Y cuando somos cambiados por el Evangelio, el servicio va a ser algo natural. Aquí Pablo no le dijo, tienes que ir a una reunión de servidores y te vamos a decir cómo servir. O léete este libro y léete los distintivos y ahí vas a tener claro. No, enseguida. Jesús adentro nos hace servir. Y le lavó las heridas, le lavó. Es asombroso, ¿verdad? Dice, verso 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Toda su casa creyó en Dios. Eso es necesario. Si tienes hijos que no son creyentes, tus hijos necesitan creer en Dios. Necesitan. Mi hijo necesita creer en Dios para ser salvo. Necesita. Y oramos, por eso necesitamos orar por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros hijos. Si están pequeñitos, Dios tiene un trato especial con ellos, pero va a llegar un momento donde ellos van a ser responsables ante Dios. Y van a tener que decidir si quieren seguir la fe que nosotros tenemos. Y créeme, yo oro todos los días por mi hijo para que Dios salga a su encuentro lo antes posible. Y él pueda creer también. Y no sea simplemente la fe de sus padres,
sino sea la fe de Él, que Él conozca a su Salvador, porque también es un pecador. Ahora, verso 35 al 40 para terminar, dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Dice, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, ahí está, ¿ves? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. A Pablo no le venían con cuentos. 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Eso quiere decir de que Pablo, cuando vienen y lo apresan a él, no tuvo tiempo de defenderse, básicamente, legalmente. Entonces, esto nos muestra de que como cristianos podemos defendernos legalmente. Pablo más adelante vamos a ver de que él vuelve a apelar a su ciudadanía romana cuando está siendo acusado injustamente. Si yo soy ciudadano romano y hay ciertas leyes que aplican para mí. Entonces, el ser cristiano no significa que estamos peleados con las leyes de este mundo, que tenemos que aguantar todo y tenemos que se aprovechen de nosotros. Hay leyes y nos guiamos por leyes y también las leyes aplican para nosotros. No solamente las vamos a cumplir nosotros, también podemos usarlas para defendernos. Pablo es lo que está diciendo: yo soy ciudadano romano, ustedes procedieron legalmente, injustamente en contra mía. Así que no me vengan con cuentos, vengan aquí ustedes a hablar conmigo ahora. Y se espantaron porque no podían hacer lo que hicieron con Pablo, no lo podían hacer con un ciudadano romano. Pablo tenía esa nacionalidad también romana. Entonces, ya sabes, en todas partes se cuecen habas. No es algo reciente. Siempre ha habido corrupción. Y siempre la va a haber, hasta que no venga Jesús. Ahora, el verso 40 es increíble. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Dice, y se fueron. ¿Quién consoló a quién? Pablo consoló a los hermanos. Yo hubiese llegado: ay, hermano, me duele la espalda y estoy enojado. Por favor, ora por mí. Dice, no. Dice que fueron y ellos consolaron a los hermanos. Pablo va a escribir después de que nosotros podemos consolar a otros con la consolación que Dios nos ha dado a nosotros. Mira, vamos a 2 Corintios 2. Segunda de Corintios 2, verso 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones hay un propósito, que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a poder consolar a otro que está sufriendo si tú y yo no hemos sufrido? ¿Cómo vamos a comprobar de que Dios es bueno y es fiel y podemos decirle a otro hermano, Dios te va a consolar, si yo no he sufrido primero y no he probado en mi propia vida que Dios me quiere consolar? Fíjate, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Pablo fue golpeado, fue azotado, fue a la cárcel para la salvación y la consolación del hombre macedonio y su familia. Dice
Verso 6 dice otra vez, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo consoló a los hermanos, no los hermanos a Pablo. Y tú dices, eso tampoco se puede falsificar. Eso es algo que Dios hace en la vida. Entonces, el sufrimiento en la vida de un cristiano no es sin propósito. El sufrimiento Dios lo va a usar un día para que tú puedas hablar de las maravillas de Jesús a otra persona. Así como Jesús te consoló en el momento de dolor, me consoló en el momento de sufrimiento, yo en un día, algún momento, Dios va a poner una persona a mi lado para que yo pueda también consolar. No con mi sabiduría, no con humanismo, con la consolación que Dios me dio a mí. Yo se la puedo dar a otro, porque es real. ¿Qué vimos en esta historia? 3 personas diferentes. 3. Lidia, una mujer empresaria, una esclava y un hombre de clase media, probablemente carcelero. Y vimos que para 3 personas diferentes el mismo mensaje es suficiente. Jesús. No tenemos que llegarle con un mensaje diferente o tratar de hacer que el evangelio se vea más atractivo. No, simplemente comunicar el evangelio de Jesús, y Jesús tiene el poder para salvarlos. Que también vimos acá que es necesario que el Espíritu Santo nos guíe. Él nos quiere guiar cada día, Él nos quiere guiar. También vimos que anunciar el Evangelio sigue siendo una prioridad. Dios movió a estos hombres de un continente a otro para hablarle a una mujer y su familia y para hablarle a un hombre y su familia. Eso implica tiempo, recursos, azotes, pero Dios mandó a Pablo para que esas personas pudiesen escuchar. También vimos de que es Dios y solamente Dios el que abre el corazón de la gente. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Nada más hablar la palabra, hablar el evangelio. También vemos que Satanás intenta distraer, pero Jesús siempre es más poderoso. Entonces, ¿cuántas Lidias o cuántos carceleros quizás hay en nuestra ciudad? A lo mejor, seguramente, probablemente, quizás estés pasando por una situación difícil y como que no le encuentras mucho el sentido de por qué estás pasando esto. Y a lo mejor te sientes así como en un calabozo. Mira para el lado. A lo mejor hay un carcelero por ahí que necesita y te va a mirar. Y va a escuchar si en ese calabozo me estoy quejando, o estoy alabando, o estoy adorando. Si estoy siendo un testigo fiel de Jesús o no. Dios nos quiere usar, mis hermanos, a todos. Que Dios nos ayude a estar abiertos y atentos a su guía.